Es uno de esos periodistas que se juegan el cuello literalmente por traernos historias necesarias. Muchas gracias. Ha cubierto conflictos en Irak, Colombia o Laos, en el Congo, por ejemplo. Hoy viene a Likes David Beriain. ¡Bravo! David, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Google Earth, ay Dios mío. Solamente de marcar los puntos en los que tú has estado, entra miedito, sobre todo en algunos puntos en concreto. Bueno, el ejército perdido de la CIA. Vamos a hablar en primer lugar de este reportaje, de este largo documental. Vemos el tráiler y comentamos. No puedo más. Y cuando digo no puedo más, no es una forma de hablar. Lo difícil empieza ahora. Nos vamos a internar en la selva. Tenemos que ser muy discretos y evitar que nos detecten. Pruebas de matanzas, de violaciones, de ataques con armas químicas, de que todo esto sigue pasando hoy. La guerra de Vietnam no ha terminado. Expliquemos este final, la guerra de Vietnam no ha terminado. Pues eso es lo que tratamos de explicar. La cosa es que cuando ocurrió la guerra de Vietnam hubo un conflicto paralelo en Laos, en un país que supuestamente tenía que ser neutral, pero donde las potencias terminaron actuando por parte intermedia y la CIA vio una oportunidad allí para parar el avance del comunismo y reclutó a un ejército secreto en una operación clandestina, la mayor que ha llevado a cabo la CIA en toda su historia, y reclutó a una etnia, los Hmong, a los que puso a pelear. El caso es que murieron decenas de miles de ellos, fueron muy exitosos, pero lo que ocurriría allí tenía más que ver con lo que pasaba en Vietnam que con lo que pasaba en el propio Laos. Y cuando los americanos se fueron, los dejaron abandonados. Los dejaron abandonados, ¿no? Tú has llegado a escribir, lucharon, los abandonaron y aún pagan el precio. ¿Por qué pagan aún el precio? Pues porque, aunque parezca mentira, algunos de ellos todavía siguen en la selva luchando. ¿Todavía siguen allí? 41 años después. Wow. ¿Contra quién? ¿Y contra quién, claro? Están intentando sobrevivir a los ataques del ejército de Laos, que es un gobierno comunista. Cuando llegaron los comunistas al poder, igual que llegaron en Vietnam, consideraron que esta gente eran pues, el brazo armado de la CIA, que era lo que eran. Y empezaron a reprimirlos, a meterlos en centros de reeducación, en campos de concentración, a asesinarlos, a hacerlos desaparecer. Y la mayor parte de ellos, pues, muy pocos se pudieron ir con los americanos. Algunos se fueron a Tailandia en un éxodo penoso que les duró meses para poder ir luego a Estados Unidos. Han creado comunidades muy grandes en Wisconsin, en Minnesota y en California. Si recordáis la película El Gran Torino. Sí. Efectivamente, los vecinos de Clint Eastwood, los que les dejan las ofrendas. Creo que hay unas imágenes para verlo. Porque, corrígeme si no es correcto, David, en los años 50 había como unos 3 millones de Hmongs, ¿no? Se quedaron unos 200.000, 180.000 después de ese exterminio y esa fuga, ¿no? Ese éxodo. Los Hmongs son un poco como los kurdos o como otros pueblos sin Estado que hay en el mundo, ¿no? Los hay en muchas partes, en gran parte del sudeste asiático, son originarios de China. Nosotros hacemos una historia sobre los Hmong que lucharon con la CIA, que fueron miles, decenas de miles. Muchos murieron, algunos se fueron a Estados Unidos, consiguieron llegar a Estados Unidos, otros quedaron en Tailandia viviendo bajo la amenaza constante de ser devueltos de manera forzosa a Laos. Y los que quedaron en Laos, pues no tuvieron otro remedio que huir a la selva y seguir luchando. Y la cuestión es que siguen hoy. Claro, pero por esta historia, perdóname, bueno, por el ejército perdido, tú lo dices, ¿no? Ejército perdido es el título de la película. ¿Y cómo los encuentras? Bueno, pues ha sido una... Fíjate que yo la primera vez que oí hablar de esta historia fue hace casi 7 años. Andaba pensando en hacer para otro programa historias en el sudeste asiático con otras guerrillas y hablé con un compañero que estaba en Tailandia, con Raúl Gallego, y le dije, bueno, ¿qué te parece esta, la otra? Deberías hacer la historia de los Hmong. ¿Qué es eso? Me contó las claves de esta historia y me pareció literalmente increíble, o sea, difícil de creer, ¿no? Y empecé a ver lo poco que se había escrito sobre el tema y, bueno, pues no conseguía entenderlo y dije, bueno, tengo que ir y verlo. Y bueno, pues... ¿Para localizarlos? Pues la razón... Claro. Porque el miedo que sale ahí en pantalla que estáis sufriendo es porque vosotros sois una amenaza para ellos y tenéis que dar con ellos, ¿no? No, básicamente lo que pasa es que ellos están rodeados por el ejército de Laos en un cerco porque ya quedan
apenas 150 de ellos. De los miles que fueron, 150. solo 150, contando mujeres y niños, y pues prácticamente menos de 100 que puedan empuñar un fusil. Están rodeados por el ejército, que está a punto de lanzar la ofensiva final, y nosotros lo que hacemos es romper ese cerco de manera casi antinatural, porque lo que quieres es escaparte de ahí, ¿no? Claro. Para poder entrar a ese sitio a encontrarse con una gente a la que el ejército quiere exterminar. 6 días a pie, caminando por la selva, Por la jungla, sí, señor. por la jungla. ¿Cómo fueron esos 6 días? Duros. Horroroso. Penosos. No, es que, Paseo. claro, Es en que el tráiler está- lo dice, no aguanto más, no puedo más. Además, se lo está diciendo a otro que está igual que él. ¿Sabes lo que te digo? Claro, no a tu aguanto cámara, ¿no? más. Que trabaja contigo siempre. Fuimos 2 cámaras, éramos Claro. 3 en total, y bueno, pues uno volvió con 3 costillas rotas. Madre y mía. casi no salimos de ahí, la verdad. Es una- Oye, ¿quién los financia ahora? Pues esa es una buena pregunta. Si he podido hacer esta historia ahora y no hace 7 años, es porque evidentemente alguien ha creído en esta historia. Pero ¿cómo viven ellos, no? Los has Bueno. localizado, pero están en medio de la selva. Pues comen raíces, literalmente raíces, sopas de hierbas, beben agua de lluvia. La única forma de... Pero es horroroso, es Auschwitz, es una cosa como... Viven, es claro, un campo como- de concentración en el que le han montado. es como vivir en una escena de Apocalipsis Now. Es horroroso. Es como viajar en el tiempo y encontrarse algo que está perdido, que no debería estar allí ya, pero está contra todo pronóstico, contra toda lógica, y llegas ahí, está y, bueno, Y pues... no te lo puedes creer. David, tú hablaste también con el responsable de la CIA, ¿no? Hablamos de 40 años después, ahora, pero hubo un momento en el que se toma esa decisión política estratégica en plena guerra. Y él, ¿qué te decía? Es Jack Jolis, ¿no? ¿Qué te cuenta en esa entrevista? ¿Cómo justifica ese abandono de los que fueron parte de su brazo armado, ¿no? Jack Jolis es uno de los oficiales paramilitares que lo reclutó, uno solo de ellos. Eran pocos, nunca menos de 50, nunca más de 100, durante todos los años que duró la guerra. Bueno, él es una persona que tiene un trauma, porque los dejaron allí, abandonados, y porque su creencia es que nunca debieron salir de allí sin solucionar las cosas. Y habla por primera vez en su vida, habla de esto, no es fácil para un agente de la CIA, imaginaros, hablar sobre operaciones que a día de hoy siguen siendo secretas. El gobierno de Estados Unidos nunca ha admitido la participación en lo que se llamó la guerra secreta de Laos. Así que estamos hablando de una historia que involucra una guerra secreta, un ejército fantasma, agentes de la CIA. Casi parece una película, ¿no? Bueno, historias secretas, fantasmas, es tu hábitat natural como reportero de esos mundos a los que nosotros no nos atrevemos a acceder. Por ejemplo, en esta entrevista que hemos encontrado con un sicario. Cuando alguien se tuerce, ¿cómo se le mata? Los cortan los pies, los serruchos y lo queman así con gasolina así en el monte, ¿Vivo? vivo. Comúnmente aquí en el Bray a la gente le gusta que trabajen así, Recto. recto, sin trampas, sin engaños, absolutamente. Bueno, toda la horroroso, tensión ¿eh? de estos reportajes los vamos a ver en clandestino. ¿Esa tensión también está en el antes y el después de esos encuentros? ¿Cómo llegas hasta allí? ¿Cómo te vas? ¿Te sientes amenazado? ¿Tienes miedo después? Yo paso mucho miedo, soy bastante cagueta, la verdad. No me gusta hablar de... A veces se convierte esta especialidad del periodismo en una cuestión de genitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es una falsedad. Es una cuestión, para mí es una parte del oficio como otra cualquiera. En una mano tengo el riesgo que afronto, en otra mano tengo el resultado que tengo que obtener. Si puedo minimizar el riesgo y maximizar el resultado, mi trabajo ¿Pero te es... han amenazado? O sea, ha terminado la entrevista con y un te han dicho, sicario. como pongas eso... Que está con un sicario que mata a personas, está sentado frente a frente. O sea, A ver, como decías, es un poco mi hábitat. Sí. Yo a veces paso más miedo aquí en Madrid con algunas cosas Sí. que me pasan. cuando se le cuela a una señora en el súper, no ve cómo se pone. Digamos que hay personas que estamos mejor configuradas para estar en esas situaciones y bastante peor para lidiar con la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Pero para mí es un privilegio, de verdad, o sea, lo digo claramente. Para mí es un privilegio poder estar ahí. Claro que hay una tensión y hay un miedo,
Estás con una persona que solo tiene que hacer así y ya estás, ¿no? En donde la vida no vale nada. Pero se trata de construir una relación con ellos. A veces es más difícil el antes, ¿no? Porque no sabes qué vas a esperar. Pero una vez que estás ahí, delante de él, ¿sabes lo que de verdad da miedo? Que te gustaría pensar que es muy diferente a ti. Que hay una distancia entre ese que mata y asesina y el terrorista y asusta que es muy igual a ti. O sea, que hay un momento en el que no es ser afín, ¿no? Pero que puedes encontrar a esa persona que antes de tomar decisiones equivocadas era una persona como cualquiera de nosotros. Te puedes sentir peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Has vivido momentos muy cotidianos. Me han contado una anécdota con un ordenador, Windows, algo así. ¿Puedes contarla? El wifi de la selva. Sí, vamos a ver. Eso, el wifi de la selva. La primera vez que llegué a un campamento de las FARC, tienes que pensar que yo llevaba 3 meses intentando entrar en las FARC en Colombia y no conseguía nada, fracasaba. Y me había imaginado 100.000 veces cómo iba a ser ese momento en el que yo llegase y viese al comandante, ese tipo por el que se pagaban $4 millones la cabeza, y yo iba a tener la posibilidad. $4 millones. Sí, ahora que lo piensas, ¿verdad? Madre mía. Pues, ¿te imaginas? Yo, ¿qué le pregunto? ¿Qué hablo? Tal, ¿no? Y la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con él, yo me acerqué y lo vi en plena selva ahí, sobre una mesa hecha con troncos, lidiando con un ordenador portátil, volviéndose loco, ¿no? Y yo le digo, buenas, comandante, ¿qué le ocurre? Dice, aquí es que el Windows Vista que me vuelve loco, ¿no? Y yo digo, claro, me quedé tan sorprendido que dice, ¿pero qué está pasando aquí, no? Y me dice, no, es que tú sabes que pide actualizaciones constantemente y como no estoy conectado a internet aquí, me voy a la selva. Y ya debió ver que mi cara ya era de total estupor y tal, y me dice, no me mire usted así, que yo ya sé que no, como revolucionarios nosotros tendríamos que apostar por el Linux. Y eso en este momento no estás grabando, claro. No, claro, no estaba grabando, pero me di cuenta de una cosa y dije, claro, es que todos somos humanos, todos hemos tenido un padre, una madre y problemas con el Windows Vista, ¿no? Ahora me estoy imaginando, ¿no?, al comandante de las FARC escuchando música en internet, sí, en su ordenador, con toda esa música volcada desde internet.